Blackwood era un pequeño pueblo enclavado en las profundidades de los bosques del norte de Canadá. Con una población de menos de 200 personas, era un lugar donde todos se conocían y las historias y leyendas se transmitían de generación en generación. Una de las leyendas más oscuras y temidas era la del Wendigo, una criatura que, según el folclore de los pueblos indígenas, era el espíritu de un ser humano que había recurrido al canibalismo y se había transformado en una bestia hambrienta y monstruosa. El frío invierno había llegado temprano ese año, cubriendo Blackwood con una espesa capa de nieve. Las noches eran largas y oscuras, y el viento aullaba entre los árboles, como si el bosque mismo estuviera llorando. Fue en esta atmósfera helada y lúgubre que Alex y Sarah, una joven pareja de arqueólogos, llegaron al pueblo. Habían oído rumores de antiguos artefactos indígenas enterrados en las cercanías y estaban ansiosos por desenterrarlos. Al llegar al pueblo, fueron recibidos por John, el dueño del único hotel de Blackwood. Era un hombre corpulento, de rostro curtido por el frío y la experiencia. Les mostró sus habitaciones y luego los invitó a cenar en el pequeño comedor del hotel. «Así que, ¿qué los trae a Blackwood?», preguntó John mientras servía tazones de guiso caliente. «Estamos aquí para investigar algunos artefactos indígenas», respondió Alex. «Hemos oído que esta área está llena de historia». John asintió lentamente, pero su expresión se oscureció. «Si buscan historia, la encontrarán. Pero hay cosas en estos bosques que es mejor dejar en paz». Sarah se inclinó hacia adelante, curiosa. «¿A qué te refieres?». John miró a su alrededor, como si temiera ser escuchado. «La leyenda del Wendigo. Muchos aquí creen en ella. Dicen que es el espíritu de un ser humano que se convierte en un monstruo después de recurrir al canibalismo. El invierno aquí puede ser implacable, y la gente ha hecho cosas desesperadas para sobrevivir». Alex rió, tratando de aliviar la tensión. «Así que deberíamos tener cuidado con los monstruos del bosque». John no sonrió. «No es una broma. Si ven o escuchan algo extraño, no lo sigan. Hay cosas en estos bosques que no pueden ser explicadas». Al día siguiente, Alex y Sarah se dirigieron al bosque, armados con mapas, palas y su equipo arqueológico. La nieve crujía bajo sus botas mientras se adentraban en la densa arboleda. Encontraron un claro donde los rumores indicaban que podrían estar los artefactos y comenzaron a excavar. Después de varias horas de trabajo, Alex descubrió un pequeño objeto de piedra tallada. Lo limpió cuidadosamente y lo examinó. «Parece ser una especie de talismán», dijo, mostrándoselo a Sarah. «Podría ser parte de un ritual». Sarah lo tomó en sus manos y lo miró de cerca. «Es fascinante. Pero mira esos grabados, parecen inquietantes». Antes de que pudieran seguir examinando el talismán, un sonido extraño los interrumpió. Era un susurro, bajo y gutural, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Se miraron, desconcertados. «¿Escuchaste eso?», preguntó Sarah, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Sí», respondió Alex, mirando a su alrededor. «Debe ser el viento», pero en el fondo, ambos sabían que no era el viento. Decidieron empaquetar el talismán y regresar al pueblo antes de que cayera la noche. Mientras caminaban de regreso, los susurros continuaron, aumentando en intensidad y pareciendo seguirlos. Al llegar al hotel, John los esperaba en el vestíbulo. Al ver sus rostros pálidos, frunció el ceño. «¿Todo bien?», preguntó. «Escuchamos algo en el bosque», dijo Alex, tratando de sonar casual. Probablemente solo era el viento, pero sonaba extraño. John los miró fijamente, luego asintió lentamente. «Recuerden lo que les dije. No sigan los susurros». Esa noche, Alex y Sarah se sentaron en su habitación para estudiar el talismán con más detalle. Alex sacó una libreta y comenzó a copiar los grabados, mientras Sarah investigaba en línea cualquier información sobre su origen. «Encontré algo», dijo Sarah después de un rato. «Estos símbolos parecen estar relacionados con rituales de protección contra espíritus malignos. En particular, contra el Wendigo». Alex levantó la vista de su libreta, intrigado. «¿Crees que el talismán está destinado a mantener alejado al Wendigo?». Sarah asintió. «Es posible. Según esta información,
Los pueblos indígenas creían que el Wendigo era una entidad real y muy peligrosa. Estos talismanes eran utilizados para protegerse de él. De repente, el talismán comenzó a vibrar ligeramente en las manos de Alex. Ambos lo miraron, sorprendidos y asustados. Un frío intenso llenó la habitación, y los susurros que habían oído en el bosque comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes y claros. «Esto no es normal», dijo Alex, dejando el talismán en la mesa. «Debemos hablar con John». Bajaron rápidamente al vestíbulo, donde encontraron a John preparando el fuego en la chimenea. «John, necesitamos hablar contigo», dijo Sarah, su voz temblando. John se volvió hacia ellos, notando su agitación. «¿Qué pasa?». Alex le mostró el talismán y le explicó lo que había sucedido. John tomó el talismán, su expresión se endureció. «Este es un amuleto de protección. Está diseñado para mantener alejado al Wendigo. Si está reaccionando de esta manera, significa que la criatura está cerca». John los llevó a una pequeña sala en la parte trasera del hotel y cerró la puerta. Se sentó frente a ellos y comenzó a hablar en voz baja. «Hace muchos años, cuando yo era joven, hubo un invierno particularmente duro. La comida era escasa y muchos en el pueblo estaban desesperados. Un hombre, llamado Marcus, desapareció en el bosque y fue encontrado semanas después. Había sobrevivido comiendo carne humana. Cuando regresó, no era el mismo. Los ancianos del pueblo decían que se había convertido en un Wendigo». Alex y Sarah escuchaban con atención, horrorizados. Marcus comenzó a comportarse de manera extraña. Desaparecía por días, y cuando regresaba, siempre había más desapariciones en el pueblo. Finalmente, un grupo de hombres del pueblo decidió enfrentarlo. Encontraron su guarida en una cueva en el bosque. Lo mataron, pero su espíritu nunca descansó. Desde entonces, cada invierno, el Wendigo regresa. Sarah se estremeció. «¿Crees que el Wendigo está detrás de las voces y el frío que sentimos?». John asintió. «Lo creo. Y si el talismán está reaccionando, significa que el Wendigo está más cerca de lo que pensamos». Alex, Sarah y John decidieron actuar rápidamente. John sugirió que buscaran la guarida del Wendigo y destruyeran cualquier rastro de su presencia, con la esperanza de que eso pudiera romper la maldición. Se armaron con linternas, herramientas y el talismán de protección, y se adentraron en el bosque, guiados por la memoria de John. La noche era fría y el viento susurraba a través de los árboles, como si el propio bosque estuviera vivo y observándolos. Después de varias horas de caminata, finalmente llegaron a la entrada de una cueva. El aire se sentía más pesado y frío, y los susurros eran casi ensordecedores. John los detuvo. «Estamos aquí», dijo en voz baja. «Tengan cuidado». Entraron en la cueva, con las linternas iluminando el camino. Las paredes estaban cubiertas de hielo y viejas marcas, como si alguien hubiera estado rasgando desesperadamente para salir. Avanzaron con cautela, hasta que llegaron a una cámara más amplia. En el centro de la cámara, encontraron restos de huesos y objetos antiguos, evidencias de las víctimas del Wendigo a lo largo de los años. Pero lo que más les llamó la atención fue una figura encorvada en la esquina, envuelta en sombras. Era el Wendigo, con su cuerpo delgado y alargado, ojos brillando con un hambre insaciable. Antes de que pudieran reaccionar, el Wendigo se lanzó hacia ellos con un rugido ensordecedor. John, con el talismán en alto, gritó: «¡Atrás, demonio!». El Wendigo se detuvo, como si una barrera invisible lo retuviera. Sus ojos se fijaron en el talismán, y retrocedió, pero no se fue. El Wendigo se detuvo, como si una barrera invisible lo retuviera. Sus ojos se fijaron en el talismán, y retrocedió, pero no se fue. La criatura parecía estar buscando una manera de romper la protección que el talismán ofrecía. «No tenemos mucho tiempo», dijo John, su voz tensa. «Debemos destruir esta guarida y acabar con él». Alex y Sarah asintieron, comprendiendo la urgencia de la situación. Mientras John mantenía al Wendigo a raya con el talismán, Alex y Sarah comenzaron a buscar algo que pudieran usar para destruir la cueva. Encontraron viejos barriles de aceite en una esquina, probablemente usados por Marcus para mantener el fuego encendido.
Usaremos esto, dijo Alex, señalando los barriles. Si los incendiamos, la cueva colapsará. Sarah comenzó a verter el aceite alrededor de la cueva mientras Alex preparaba las linternas para encender el fuego. El Wendigo rugió, dándose cuenta de sus intenciones, y lanzó un ataque feroz. John luchó por mantenerlo a raya, pero el esfuerzo lo estaba debilitando. ¡Rápido!, gritó John, sudando por el esfuerzo de mantener al Wendigo a distancia. Con las linternas listas, Alex y Sarah se reunieron en la entrada de la cueva. Ion, con sus últimas fuerzas, lanzó el talismán hacia el Wendigo, causando que la criatura retrocediera momentáneamente. Aprovechando la distracción, Alex encendió el aceite. Las llamas se extendieron rápidamente, lamiendo las paredes de la cueva y envolviendo todo en su camino. El Wendigo lanzó un aullido de agonía mientras las llamas lo rodeaban, su figura encorvada y monstruosa iluminada por el fuego. El calor era intenso, y el aire se llenó de humo y el olor acre de la combustión. «¡Salgan de aquí!», gritó John, empujándolos hacia la salida. Corrieron hacia la entrada, el fuego rugiendo a sus espaldas. Justo cuando cruzaban el umbral, la cueva comenzó a colapsar, enterrando al Wendigo y todo lo que contenía bajo toneladas de roca y nieve. Exhaustos y cubiertos de hollín, Alex, Sarah y John se desplomaron en el suelo, respirando con dificultad. El amanecer llegó lentamente, bañando el bosque en una luz suave y dorada. Alex, Sarah y John permanecieron sentados en silencio, observando cómo el sol comenzaba a derretir la nieve alrededor de la entrada de la cueva colapsada. Habían logrado destruir la guarida del Wendigo, pero el costo había sido alto. ¿Crees que hemos terminado con él?, preguntó Sarah en voz baja, mirando a John. John suspiró, su rostro marcado por el cansancio y la experiencia. Hemos destruido su refugio y su forma física, pero el Wendigo es un espíritu antiguo. Puede que nunca desaparezca del todo. Sin embargo, hemos hecho todo lo posible para proteger a nuestro pueblo. Regresaron a Blackwood, donde los aldeanos los recibieron con preocupación y alivio. La historia de su enfrentamiento con el Wendigo se esparció rápidamente y el pueblo se unió en agradecimiento y respeto por su valentía. Días después, mientras se recuperaban de la experiencia, Alex y Sarah se sentaron con John en el comedor del hotel, reflexionando sobre lo ocurrido. «Nunca pensé que una leyenda pudiera ser tan real», dijo Alex, mirando fijamente su taza de café. «Todo esto ha cambiado nuestra perspectiva sobre la historia y el folclore». Sarah asintió. «Hemos aprendido que hay más en el mundo de lo que podemos ver o entender. Las leyendas no son solo cuentos para asustar a los niños. Son advertencias de tiempos pasados, enseñanzas que debemos respetar». Ion los miró, una sonrisa cansada en su rostro. «Ustedes han demostrado gran valentía. No muchos hubieran enfrentado al Wendigo como lo hicieron. Ahora, este pueblo tiene una nueva historia que contar, una de coraje y esperanza». El invierno continuó en Blackwood, pero el espíritu del pueblo había cambiado. La amenaza del Wendigo había sido enfrentada, y aunque el miedo no se había disipado por completo, la gente sentía una renovada esperanza. Alex y Sarah comenzaron a empacar sus cosas, preparándose para regresar a casa. Antes de partir, fueron a despedirse de John. El dueño del hotel los abrazó, agradecido por su amistad y valentía. «Recuerden siempre lo que han aprendido aquí», dijo John. «La historia es poderosa, y aquellos que la estudian tienen la responsabilidad de mantener vivas sus enseñanzas». Alex y Sarah asintieron, prometiendo regresar algún día. Mientras conducían fuera de Blackwood, el paisaje nevado se extendía ante ellos, hermoso y misterioso. Habían enfrentado algo antiguo y oscuro, y habían salido más fuertes y sabios. Años después, Alex y Sarah se convirtieron en reconocidos arqueólogos y autores, dedicando su carrera a estudiar y preservar las leyendas y mitos de diferentes culturas. Publicaron un libro sobre su experiencia en Blackwood, titulado El susurro del Wendigo, que se convirtió en un éxito y trajo atención internacional a la pequeña comunidad.
Regresaron a Blackwood en numerosas ocasiones, manteniendo su amistad con John y los aldeanos. El pueblo prosperó, utilizando su historia para atraer a turistas y estudiosos interesados en la leyenda del Wendigo. Pero siempre, en el corazón del bosque, el susurro del viento servía como un recordatorio de que algunas leyendas nunca mueren del todo. Muchas gracias por ver el video, dale me gusta y comparte, me ayudarías mucho.